Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. Quiero preguntarles, no me contesten, sino que piensen ustedes. De estos dos tipos de cristianos que hay, porque aquí Pablo está hablando de los cristianos y cristianas, ¿ya? ¿Ustedes se consideran de los cristianos que son débiles en la fe o fuertes en la fe? Lo digo de otra forma. ¿Se consideran ustedes que son cristianos principiantes en la fe o maduros en la fe? La invitación es justamente a decir, a que avancemos, ¿no es cierto? El texto de hoy día está basado en que Pablo quiere que avancemos, este apóstol, ¿no es cierto?, quiere que crezcamos en la fe. Mi pregunta es, ¿cómo tú creces en la fe? ¿Cómo pasamos de ser débiles en la fe a fuertes en la fe? De principiantes a maduros. Es obviamente algo que uno debe preocuparse, porque precisamente las cosas más importantes las damos por obvia, como por ejemplo el amor, ¿no? El amor, uno dice, mira, ya estoy casado, por ejemplo, ya estoy navegando bien, y se deja estar. Y ahí está el problema. En la fe lo mismo. Más aún, uno se confirma y dice, estoy listo. Yo siempre digo, ¿no es cierto?, las confirmaciones no son una licenciatura, sino que es la entrada a precisamente este caminar junto a Dios. Pablo, y por favor, yo quiero invitarles a que en la casa puedan revisar este libro que se llama Romanos. Está escrito a la iglesia que estaba en la capital de Roma, 1 millón de habitantes, y le escribe para poder hacerlos crecer en la fe. Y este libro fácilmente está dividido en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo número 11 habla de la fe, de la teología, ¿no es cierto?, de las cosas que están más allá inclusive de nuestro conocimiento, de lo que podemos ver. Sin embargo, la fe se concreta en situaciones diarias. Y del capítulo 12 en adelante hasta el final, la fe se vuelve real, concreta. Y los consejos del apóstol Pablo son para una fe o una iglesia que debiera ser madura. Y a veces no era tanto. Por ejemplo, les invito a revisar un poquito el libro de Romanos. Si quieren, vamos al primer capítulo, ¿cierto? Yo voy a hacer uso de los subtítulos. Los subtítulos no están en los originales, pero sí nos ayudan un poco a tener una idea de qué es lo importante. Porque aquí otra de las cosas que hay que saber es distinguir en la fe qué es lo importante y que todos transversalmente tenemos que adquirir, y las cosas que son secundarias. En teología se llama adiáfora, ¿ya? O sea, las cosas que no son competentes, por ejemplo, para nuestra salvación, o no son las cosas más importantes, sino que hay que saberlas llevar. Así que, por favor, esto ténganlo en cuenta. Pablo aquí habla de las cosas que son importantes. Por ejemplo, ¿no es cierto?, primero, el capítulo 1, versículo del 2, prácticamente en 1 y 2, habla de la realidad del ser humano, del pecado y cómo Dios tiene su ira con el ser humano contra toda impiedad, pecado, porque todos han pecado, ¿cierto? Para eso también colocó su ley, ¿cierto?, la ley de Dios,
está hecha para mostrarnos nuestra realidad. ¿Ya? Imagínense si en Chile no hubiera ley. Por un instante, imagínense, sería caos total. Bueno, la ley está puesta para regirnos entre nosotros, la ley de Dios, y también para mostrarnos que no somos perfectos, ¿ya? Que todavía el pecado está ahí. Nosotros luchamos contra nosotros mismos. Luego habla de la solución que Dios da. La solución es que Él baja en Jesucristo y es solamente a través de Él que obtenemos la justicia que es de Dios hacia nosotros. Es un regalo de Dios. Nosotros no hicimos nada para merecerlo, solamente la recibimos. Y así habla, ¿no es cierto?, de la relación con Dios, haciendo uso de la analogía con el matrimonio. Luego nos habla de que somos más que vencedores en Cristo, que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo, que somos el nuevo Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Llega el capítulo 12 y cambia. Y dice en el capítulo 12, versículo 1, por tanto, luego de todo lo que les dije, y que por favor leanlo en la casa, todo lo que les dije, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego, por favor, dice el apóstol Pablo, que ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, no muerto, vivo, santo y agradable a Dios. Nos dice los cristianos maduros, o todos los cristianos, simplemente debemos vivir una vida en que nos sacrificamos. Más aún, dice otra cosa, no se amolden al mundo actual. Parece que ya Pablo está proyectando nuestro mundo moderno en que para ser feliz en nuestro mundo moderno todo tiene que estar centrado en mí. Nuestro mundo es tremendamente humanista. De hecho, ¿qué es lo que nos hace a nosotros en este mundo, entre comillas, felices? Que tú tengas una buena posición, que tengas un buen trabajo, que tengas plata, que vivas en un lugar bueno. ¿Qué otra cosa? Va por ahí, ¿no es cierto? Sin embargo, la vida no es sencilla. Ser felices, aunque sea por un momento. A los jóvenes hoy día con las redes sociales, felices por un momento. Te sacas una foto de lo rico que estás comiendo. ¿Ah? Casi para hacerle cuchicheo, ¿no? Qué antiguo eso, ¿no? Hacer, ¿no? O bien del lugar donde estás. Sacas la foto con una buena sonrisa y ahí tienes tu segundo de felicidad. Después empiezas a pelear con que las vistas no han estado muy buenas. Eso es lo que hoy día vende. Pero ¿quién vende vivir para sacrificarse por el otro? Ese es el desafío de Cristo. Si no, mírenlo ahí. Cristo al morir, perfectamente pudo haber. ¿Se acuerdan esa vez que tuvo una tentación Jesús? Le dijo a Satanás, tírate de aquí, ¿no es cierto? Porque tus ángeles te van a sostener, todo el mundo te va a alabar. Perfectamente él pudo haber venido aquí a mostrar su gloria. Sin embargo, lo que hizo fue servir. Nunca dejar de servir. ¿Por qué? Porque es mejor cuando uno da que cuando uno recibe. Amén. O sea, basta que ustedes, ¿no es cierto?, se acuerden la vez que ayudaron a otra persona o tuvieron quizás una acción social, uno sale con el corazón, vean,
¿Por qué? Porque ese es nuestro ambiente, podríamos decir, así como un pez en el agua, ese es nuestro ambiente para movernos y que seamos plenos. Servir. Y el cristiano maduro, sí. Y mientras más maduro es, sirve inclusive a costa de esos sacrificios personales o físicos. Quizás una de las cosas que más se destacan cuando se ayudan a otras personas es el tiempo que una persona da, o bien lo abnegado que fue una persona, ¿no es cierto?, en su trabajo a Dios. Bueno, hoy día, para ser fuertes en la fe, o para saber, mejor dicho, si uno es fuerte en la fe, es cuando usted ve a un hermano o una hermana sirviendo. Deja a un lado las chapitas, deja a un lado el que me sirvan a mí. Les comento, hace poco tuvimos el Kirchentag, el día de la iglesia. Y les digo, hay una cosa que a mí, yo terminé también lleno por lo que vi. Vi mucho servicio. Vi muchas personas que se me acercaron y me dijeron: pastor, ¿en qué podemos servir? Eso cambia. Cambia porque todos nos hacemos uno solo cuando servimos. Aquí abeja reina hay uno solo, y es Jesucristo, ¿no? Y es Dios. Todos los demás somos obreros. No obstante, yo quiero que nos centremos en una frase que dijo Jesucristo, que dijo el apóstol Pablo aquí. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Tú has sido educado, quizás, en el mejor colegio. Fuiste a la mejor universidad. ¿Para qué? Para tener un buen trabajo. Pero si no sirves, ¿qué sacas? Vivimos para el Señor. Si para el Señor vivimos, amén. Si para el Señor morimos, amén. Eso es lo importante. Pero ¿saben ustedes? Nosotros nos enfrascamos en discusiones bizantinas. ¿Ustedes saben lo que es una discusión bizantina? Antiguamente en Bizancio, ¿no es cierto?, se discutían cosas como, por ejemplo, ¿cuántos ángeles caben en la punta de una aguja? Esa es una discusión bizantina. O ¿cuántas plumas tiene un ángel? No tiene ningún sentido. Yo no me quiero detener en los ejemplos de acá porque hay muchos. Por ejemplo, ¿no es cierto?, que en vez de servir, uno se preocupa de qué está comiendo la persona. Para Semana Santa hay gente que come carne y otros que no come carne. ¿Quién tiene la razón? El que no come carne dice: yo por respeto a Jesús y porque no quiero de alguna forma asociar este tema de comer el cuerpo de Cristo. Otro dice: Dios ha dado de todas las cosas y todas las cosas son buenas, así que como. Y más encima está barata ese fin de semana. ¿Quién tiene la razón? Mire, no sé quién tiene la razón, pero quién tiene la razón, fíjense, es secundario. Porque en ese caminar, en esa discusión, nos separamos y el amor queda por el suelo. Y de repente tenemos que saber distinguir que esta discusión tiene que parar aquí y seguirá más adelante, lo conversaremos con un cafecito, no sé, como tú quieras, pero aquí hay cosas más importantes, y es que yo te amo. Eres importante para mí. ¿O ustedes creen que en la iglesia cristiana del primer siglo no habían también discusiones? Muchas discusiones. Pero no se dividieron. ¿Por qué? Porque simplemente
para ellos era más importante el amor de Cristo y el amor entre unos y otros, y no cuestiones bizantinas. El día, unos respetan un día. El otro día no estaba conversando con los chicos de confirmación. Unos respetan un día, otros respetan otro día. Unos dicen, no, hay que respetar el sábado, otros el día domingo. Bueno, y el que es médico y está de turno el fin de semana, ¿cuándo lo va a respetar? Bueno, el que le toque. Si lo haces de buena conciencia, ¿por qué juzgas esa hora? No lo juzgues. Y vas a cortar cadenas de odio que se envuelven más encima en una chipuchina del bla 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 bla. Corta. Si queremos ser cristianos maduros, di, mamá, te amo. Hasta aquí nomás llega esta conversación. Después seguimos. Es así como nosotros también tenemos otra perspectiva de la fe cristiana. Y para finalizar, Cristo nos dio ejemplo de esto. Él, siendo de naturaleza Dios, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, dice el apóstol Pablo. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo fue el primero, porque era Dios, obviamente, quien nos recibe esta humanidad complicada, que se mete en rencillas por todo. En cierta ocasión, Jesús tuvo que soportar a unos fariseos. Y resulta de que Jesús les dijo a ellos, comillas, ustedes cuelan el agua para no tragarse por accidente el mosquito, pero luego se tragan un camello. Hacían alusión, ¿no es cierto?, a que ellos ahí se preocupaban de las minucias. Sin embargo, después pasaban de largo, ¿no es cierto?, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Pero Cristo también murió por ellos. Aunque los llamó hipócritas, Dios nos pide a nosotros fijarnos en Cristo y reconocer que es más feliz. ¿Te quieres ser feliz, no sé? Aquí a esta altura ya no saben, ¿no? ¿Te quieres ser feliz, no? ¿Sí? Bueno, es más feliz el que da que el que recibe. Que el más feliz, que para ser feliz uno tiene que llorar, porque luego será consolado. Porque tienes que tratar con compasión, porque así después te van a tratar con compasión. Porque tienes que ser humilde, porque así, dice Cristo, vas a recibir la tierra por heredad. Si queremos crecer en la fe, tenemos que rebajarnos, aunque sabemos que tenemos nuestros títulos, pero por amor y por la buena convivencia entre unos a otros.